Bueno, vamos a dedicar un espacio el día de hoy a repasar o entender un poquito más cómo funciona el método Fetch y cómo nos permite consumir los recursos de determinada API. Para ello, primero vamos a centrarnos en algunos conceptos que necesitamos tener muy claros. El primero de ellos es el concepto de promesas, entonces nos vamos a basar en la documentación de MDN que nos aparece acá. Y vamos a mirar que nos dice que una promesa es un objeto que representa la terminación o el fracaso de una operación asíncrona. Esencialmente una promesa es un objeto devuelto al cual se adjuntan funciones callback en lugar de pasar callbacks a una función. Entonces, eso en lenguaje de programación básicamente nos está diciendo que vamos a realizar una petición de determinado recurso y que este recurso puede llegar o puede que no. Que cuando llegue podemos manipularlo y cuando no, pues nos devolverá un error que puede ser personalizado o que simplemente podemos traerlo cargado de la misma API incluso. Para ello nosotros vamos a utilizar dentro de JavaScript el famoso método fetch. ¿Qué es fetch? Es una API que nos proporciona directamente JavaScript para acceder y manipular desde HTTP las peticiones y respuestas. Él por sí solo ya es una promesa, ¿sí? Se comporta de esta manera. El fetch como tal va a ir a buscar el recurso que nos traiga la URL que nosotros le entreguemos, que es la de la API. Esta API lo que va a hacer es garantizarnos por medio del den que va a llegar un resultado y que ese resultado en esa función de flecha la va a parsear a JSON y ya teniendo parseada la respuesta a JSON vuelve y nos retorna una promesa y esa promesa nos va a permitir conocer la data que tengamos en la API. Cada API nos va a devolver una data distinta dependiendo de lo que estemos trabajando. Algunas tendrán protección, otras no. Unas tendrán algunos elementos, otras no. Estos como tal traen diferentes elementos que podemos revisar a futuro y es basados en los métodos o en los verbos HTTP, post, get, put, delete, etc. Aparecen también en los famosos cores, el manejo de caché, bueno, una cantidad de cosas que podemos ir explorando con el pasar del tiempo. Pero por defecto el método fetch ya es un método get, es decir, él inmediatamente, igual que como hacemos nosotros cuando utilizamos Postman, hace un método get sobre la URL que nosotros queramos practicar. Entonces vamos a pasar directamente a la práctica y vamos a ver un poquito qué tenemos. Vamos a observar primero este ejemplo. Este primer ejemplo nos está trayendo de algún objeto JSON 1, 2, 3, 4, 5, 6 tarjeticas. 6 tarjeticas que nos van a servir para algo. Entonces ya vamos a revisar un poco. En este caso el HTML, pues digamos que está vacío, solamente tiene su respectivo título, tiene perdón, es este. Tiene su respectivo título, tiene un ancla que nos va a llevar a otro ejercicio y nos tiene su respectivo archivo JS. Los estilos pues los voy a omitir porque obviamente pues ni son muchos los que se dan acá ni es la parte importante y esencial de este video. Para este primer ejemplo vamos a tener dentro de nuestros archivos un archivo formato JSON, que si nos damos cuenta como tal es un arreglo, nos está entregando una data en este caso, y esa data nos está devolviendo un arreglo de objetos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Cada elemento es tipo objeto y tiene ID, nombre, edad y una URL, una imagen, que son las imágenes que tengo acá. Eso está en este momento en local del producto, solamente del proyecto, solamente para lo que podamos nosotros revisar. Entonces vamos a empezar lo que nosotros entenderíamos o lo que nosotros queremos hacer. El objetivo es que por medio del método fetch obtengamos esta misma data, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear un método o una función asíncrona, en este caso, que va a servirnos para traernos la data. Entonces en mi caso yo la voy a llamar fetch data y voy a hacer que sea una función asíncrona. Entonces la palabra assign lo único que está haciendo en principio es diciéndole a mi función que se va a comportar de manera asíncrona. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que esta función va a esperar la respuesta antes de permitirme trabajar con ella. Es decir, no va a continuar sí, solo sí hasta que la respuesta llegue. Eso es lo primero que está haciendo ese assign, el que nos está retornando. Le estamos diciendo por parámetro que le va a llegar una URL que yo todavía no conozco, pero que es la que voy a necesitar para poder trabajar. Posterior a ello, entonces voy a crear
una variable que va a llamar response, y ese response va a tener la segunda parte, que va a ser el await. Entonces le va a decir, vea, espere un momento a que el fetch responda, a que la promesa se cumpla, y se cumpla con la URL que va a llegar, que todavía recuerdo no la conocemos porque está en este parámetro. Entonces no conocemos la URL que va a llegar, pero la vamos a guardar en este response. Posterior a ello, al hacer esto con el assign await, nosotros ya estamos recibiendo como el response que nos va a traer, que pues no sabemos todavía qué es. Con esa respuesta, guardando en esta segunda variable data, lo que voy a hacer es que esa variable va a recibir ese response que teníamos en la línea anterior y lo va a parsear a JSON. Recuerden siempre que el await lo que está haciendo es simplemente diciéndole que espera que la promesa se cumpla, y la vamos a retornar. ¿Para qué? Para que ya podamos jugar con ella y podamos tener la información. Quiere decir que mi data ya está guardada acá. En otras palabras, cuando hagamos el fetch de este objeto JSON que tenemos acá, vamos a obtener esto. En este caso está presentado como arreglo, en otros casos va a llegar como objeto, dependiendo. Y obviamente a mayor elaboración, pues más compleja se va a hacer la API, pero pues lo importante es entender que si es con arreglo voy a poder consumir métodos con arreglo. Recordemos que la idea es, para este punto, es haber practicado los diferentes métodos con arreglo. Por ejemplo, métodos para recorrer como map, for each, filter, find, entre otros métodos. Y dependiendo de lo que queramos hacer, pues así mismo vamos a poder profundizar sobre este caso. Bueno, continuemos. Entonces, ya teniendo en este caso el fetch data, lo que yo voy a hacer es que voy a crear mi carta, es decir, el cuadradito donde quiero que salga la información de lo que yo voy a traer. Previo a eso, yo ya he creado mis estilos acá con los que voy a utilizar. Mi carta va a ser un div que va a estar encerrado acá, que va a tener estas características, un h2 que va a tener un título, un párrafo y la imagen. Yo ya tenía cargados los elementos que necesito y las clases que yo necesito asignar. Normalmente, ¿yo qué hago? Cojo esa información que les estoy contando y primero la pruebo directamente en el HTML. Entonces yo vengo acá donde tengo mi body, digamos que debajo de esta barra de navegación, y hago mi respectiva prueba. ¿Sí? Lógicamente pues acá tendría que probar con datos reales, pero entonces por ahora no lo voy a hacer. Para estos casos existe un método que me va a ayudar, que es el inner.html. Entonces voy a empezar a crear. Entonces voy a crear otra función que se va a llamar createCard, y que esa createCard va a recibir una data como parámetro. ¿Qué va a hacer esa data? Va a ser la que llegue acá. Sea un objeto, sea un arreglo, lo que quiera que sea, va a llegar por acá. Entonces con esa data voy a construir mi elemento, que probablemente sea un objeto. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo primero que yo voy a hacer es que voy a crear el elemento div, que voy a llamar card, que es este que encontramos acá, const cards. Este elemento div, yo lo único que voy a hacer es que le voy a agregar por medio de este método innerHTML, que recuerden que en algún momento les decía que era la analogía de utilizar, por ejemplo, body, document, digamos, document.body.appendChild, y acá colocarle una card, por decir algo, que era agréguele al elemento padre, agréguele este hijo, pero que para no hacerla tan larga, entonces lo que hago es que me estoy trayendo la data directamente con este innerHTML. Al mandarlo con este template string que tengo acá, lo que estoy haciendo es simplemente construyendo HTML desde acá. Digamos que esa práctica tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que se facilita para la escritura. La desventaja es que a futuro se van a dar cuenta que no toda la información deberíamos enviarla de esta manera, porque no es una buena práctica realizar este tipo de inyección. Pero bueno, por ahora lo vamos a utilizar así para hacerlo más rápido. Entonces acá yo puedo crear las mismas etiquetas HTML tal y como las he venido escribiendo. Entonces miren que acá él crea un div con ese inner HTML, con esa inyección, y una vez le está colocando class data. Pero ¿quién es class data? Si yo vengo y reviso acá, miren que yo por acá tengo unos estilos donde le va a ir diciendo todo lo que tiene que colocar. Entonces simplemente construir la card directamente desde acá con esta línea, card.innerHTML. Ya lo único que sí debo tener en cuenta cuando termino esto es que al body, que pues lo puede haber traído como ustedes saben traerlo, const body,
igual a document.getElementById, bueno, toda la carreta que ustedes ya saben, pero que en este caso lo traje directo, es decir, sin traerlo por medio de nada. Le dije document.body.appendChild, y a quién le va a colocar, al hijo que le está construyendo en este caso. Recuerden que esta card o esta función va a generarme este código por medio del parámetro que llegue acá, que todavía no lo conozco. Entonces tengo dos funciones hasta el momento. Tengo fetchData, que va a ser el fetch de una URL que va a llegar, la va a parsear a JSON y posterior me va a retornar la data que traiga. Luego le estoy diciendo que createCard con un parámetro data que le va a llegar. Recuerden que los parámetros, los nombres de los parámetros son irrelevantes. No les digo que irrelevantes para que le coloquen cualquier cosa, sino para que sepan que no tienen relación este data con este data. Solamente que a futuro sí van a tener un similar. Pero que el nombre del parámetro pues realmente no importa. Si yo acá le quiero colocar que no se llama data sino carta, y a esto le quiero colocar entonces que va a ser carta.id, lo puedo hacer y no pasa nada porque solamente es un parámetro. Solo que yo le coloco data para ir reconociendo qué es lo que yo estoy haciendo, qué es lo que quiero hacer. Lo último que quiero hacer en esta primera parte es mostrar mis cards. Entonces acá es donde yo voy a utilizar mostrar la data, que va a ser una función asíncrona. ¿Por qué va a ser una función asíncrona? Porque en esta función yo quiero traer el fetch, pero ahorita sí con información real. Al quererlo traer como información real, pues sí necesito que sea asíncrona, porque si el fetch data es asíncrono, la función donde lo voy a utilizar también debe comportarse de manera asíncrona. ¿Para qué lo hago? Para poder traerme, en este caso, la información que me interesa. Entonces acá yo voy a crear una variable que se llame, démosla así como data, por ahora. No, el nombre no es relevante tampoco en este caso. Entonces digamos que la data que va a llegar la va a traer de acá. Entonces acá viene y hace el fetch data, pero ahora sí la va a hacer con una URL real. ¿Cuál es la URL? Entonces la voy a mandar en este caso entre comillas. O no, mentiras, no la mandemos entre comillas. Hagámoslo más bonito, coloquémosla por acá. Const URL va a ser igual. Y esta me la voy a traer de mi mismo archivo. Entonces punto, que es la raíz, data.json, que es este. Específicamente estoy hablando de este archivo. Entonces ya teniéndola ahí, vengo y le digo fetchData. Como el fetchData está esperando un parámetro, yo lo voy a llamar, que va a ser URL. Es más, para que ustedes vean que no tiene nada que ver, no lo va a llamar así, lo va a llamar origin. Entonces acá le voy a decir fetchData de origin. Así como el fetchData que hice acá está esperando por parámetro un dato, acá le estoy mandando ya el argumento que es origin. Véanlo acá. Entonces ya teniéndolo capturado, en este caso, con el fetchData, lo segundo que voy a hacer es que voy a mapearlo. Pues si quisiera mapearlo, porque miento, si quisiera mapearlo no. Como Dara ya tiene la información ahí en este caso, entonces lo que voy a hacer es que la voy a recorrer. Entonces data.map, que es el método recomendado para hacerlo, y cada uno de los elementos que llega, que yo lo puedo llamar como quiera por parámetro, me va a crear una de las cartas. Entonces eso es lo que estoy haciendo acá. Entonces revisemos otra vez este punto o esta línea 23. Data es esto, que cuando llega acá, como ya se está ejecutando, me está trayendo esto, y esto es un arreglo. Entonces como es un arreglo, yo lo mapeo. ¿Lo mapeo para qué? Para que él recorra. El parámetro card hace referencia a cada una de estas líneas, ¿sí? Es decir, recorre, yo soy card, 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 por las 6 veces que pasa por ahí. Con cada una de esas él va a ejecutar la función createCard y le va a colocar justamente esos elementos. Entonces createCard pasa a ser este data de acá y hace esta construcción con la información que le está llegando. ¿Qué estoy utilizando de ahí? De acá, data.id, .value, bueno, miento. Acá la hice mal, pero esperen, ya les digo por qué. Porque acá estoy utilizando el ejemplo anterior. Resulta que data, que es la que está llegando, que es esta card, voy a capturar una información de acá. Entonces, ¿quién me sirve? Data.name. Entonces acá, en vez de colocarle data.id, le voy a poner data.name. Acá en la P voy a llamar data.age.
Esos datos los estoy tomando de mi data original, name, age. Y en el último voy a colocar acá data.image. Y como siempre, por buena práctica, el atributo image debe tener el valor de alt, entonces data.name. Entonces, ¿quién viene siendo data? Los mismos datos del arreglo que estoy tomando de acá. Y los estoy capturando en cada uno de los elementos donde yo lo quiero colocar. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Ya teniendo esta información, ya puedo entonces decirle a Windows, que ¿quién es Windows? Mi propio navegador, que cuando cargue, que llame showData. Entonces, tratemos de hacer un recuento antes de revisar el resultado, que esperamos que haya salido bien. Windows.addEventListener va a decir que cuando el Windows se cargue, es decir, mi navegador se cargue, va a ejecutar showData. Entonces él viene acá y dice showData es una función asíncrona que en esta variable data va a guardar la respuesta de fetchData con el origin. Entonces, ¿quién es fetchData? Este. ¿Y quién es el origin? Esta URL que está acá, que en ese caso es local, solamente para hacer como el primer ejemplo. Ya entonces cuando él hace esto, yo ya sé que él acá va a venir y va a mapear para poder hacer el create card. Luego de que trae la respuesta del fetch, vengo y la mapeo porque sé que es un arreglo y lo puedo hacer. Vengo y la mapeo para que cada que recorra los elementos me cree una nueva card. Si todo sale bien y si no hay errores, esta primera parte ya debería dar respuesta. Y efectivamente me está trayendo los... Ah, no, miento. Así. Me está trayendo los elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a hacer un ejercicio un poco más complejo, ya con una URL de una API real. Es decir, ya no es un JSON que nosotros tenemos ahí quemado en local, sino sobre un caso real.